Buenas noches con todos. Un favor, nos vamos a ir hasta la pregunta 714 y luego viene obstetricia. Soy el doctor Ángel Samanés. Vamos a tocar el tema de neonatología ahora en el residentado extremo. Comenzamos con la primera parte, que es perlas y pepas. ¿Cuál es el test que valora el grado de vitalidad de un recién nacido? Como ya todos lo saben, el test de Apgar, que se mide al minuto y a los 5 minutos. Ustedes siguen valorando cada 5 minutos hasta los 20 minutos si tienen un Apgar menor de 7 en los 5 minutos. Test que evalúa la dificultad respiratoria en el recién nacido es el test de Silverman-Anderson. Una diferencia entre el test de Silverman-Anderson con respecto a puntajes con Apgar: a mayor puntaje en Silverman-Anderson el paciente está peor. Un Silverman-Anderson de 0 a 3, dificultad respiratoria leve; de 3 a 6, moderada; y más de 7, dificultad respiratoria severa, que este chico requiere asistencia respiratoria, en especial ventilación mecánica. Equivalentes anatómicos en la edad adulta: la vena umbilical, como saben, con el ligamento redondo; arterias umbilicales, ligamentos umbilicales laterales; ductus arterioso, el ligamento arterioso; conducto de Arancio va a ser lo que es el ligamento venoso; el alantoides va a ser el uraco; y el conducto ónfalo-mesentérico, si este es persistente, va a generar un divertículo de Meckel. El cierre de la fontanela mayor o bregmática se va a dar en general entre los 9 y 18 meses, año y medio para ser exacto. Cierre de la fontanela menor o lambdoidea o la posterior es mucho más temprano, entre las 6 y las 8 semanas. Ombligo con eritema, edema, calor, fetidez y secreción purulenta, diagnóstico onfalitis. Cuando la onfalitis es local, pueden usar tratamiento tópico. Eso había sido representado en unas preguntas durante las clases. Si la onfalitis tiene manifestaciones sistémicas, ya tiene que ser también tratamiento antibiótico sistémico, cubriendo especialmente gram positivos. Me colocan la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Si sumado a todo esto tengo una secreción de tipo alcalina, probabilidad de que sea un conducto ónfalo-mesentérico. ¿A qué edad se desprende el cordón umbilical? Máximo 15 días. El promedio es entre el día 7 y el día 10, que se da una caída del cordón umbilical. ¿Cuándo es el cierre funcional del foramen oval? Antes del 3er mes. Cuando se cierra de manera funcional el ductus arterioso, que es la comunicación en la vida fetal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda, a las 10 a 15 horas. Reportes pueden indicar hasta las 24 a 48 horas de nacido. Y el cierre anatómico a partir del 2º al 3er mes. Cuando se expulsa meconio, todo niño tiene que haber expulsado meconio en las primeras 48 horas de nacido. El mayor porcentaje de expulsión de meconio se va a dar entre las 12 y 24 horas. ¿Cuándo se produce la primera micción? En las primeras 24 horas. Parálisis braquial más frecuente en el recién nacido es la parálisis braquial superior de Ehlers-Danlos o distocia de hombros. Vísceras abdominales que más se lesionan en un parto traumático: a la cabeza está hígado, en especial el hematoma subcapsular. Tratamiento del hematoma subcapsular: si no hay mayor problema, no hay caída del hematocrito, no hay mucha descompensación, solo es observación. Si hubiera todo lo demás, manejo quirúrgico. El segundo órgano que más se daña es el vaso. Recién nacido pretérmino con dificultad respiratoria y hallazgo de afectación vivasal retículo granular con broncograma aéreo en la radiografía de tórax, sospechamos de enfermedad de membrana hialina. Causa más frecuente de hidrocefalia congénita: estenosis del acueducto de Silvio. Epidemiología de la taquipnea transitoria del recién nacido: se va a dar en recién nacidos por cesárea, generalmente los cercanos al término, prematuro tardío, 34 a 36 semanas 6/7, o parto vaginal rápido, el parto precipitado. Enfermedad de membrana hialina: tengo los prematuros por un déficit de surfactante
hijo de madre diabética y embarazos múltiples. Síndrome de aspiración meconial, en general recién nacidos post-término que han padecido un sufrimiento fetal agudo. Displasia broncopulmonar, recién nacido pretérmino de muy bajo peso que padeció distrés respiratorio importante que requirió oxigenoterapia y ventilación prolongada. Hay un dato que reciben oxigenoterapia por más de 28 días. ¿Ya? A esto otros factores de riesgo también les sumamos infecciones, todo eso. Radiología de la taquimia transitoria del recién nacido. Una de las características es el líquido en las cisuras, llamado cisuritis. También hay una hiperexpansión pulmonar. Enfermedad de membrana hialina se va a presentar como un infiltrado retículo granular o también llamado envidrio esmerilado con broncograma aéreo. El síndrome de aspiración meconial tiene dos patrones, se conoce como patrón en parche, áreas de atelectasias porque hay toda una obstrucción del meconio de la vía aérea, obstrucción completa, y áreas de hiperinsuflación pulmonar por un fenómeno valvular. Solamente hay una obstrucción parcial de la vía aérea, en ciertos casos. Y diafragmas aplanados. Displasia broncopulmonar le llaman patrón de esponja. Tratamiento de la taquimia transitoria del recién nacido, oxigenoterapia que cede en horas, generalmente una duración de 4 días. El requerimiento de oxígeno que en teoría requiere la taquimia transitoria del recién nacido es casco cefálico con una fracción inspirada de oxígeno no mayor al 40%. ¿Ya? La enfermedad de membrana hialina va a requerir en algunos casos ventilación mecánica, sí o sí, administración de surfactante. Antibióticos es controversial, pero casi siempre lo usamos. Ampicilina más un aminoglucósido. Acá le estoy poniendo ampicilina gentamicina. ¿Por qué? Porque la enfermedad de membrana hialina tiene como principal diagnóstico diferencial la neumonía estreptocócica, neumonía por estreptococo del grupo B. Síndrome de aspiración meconial se le da medidas generales, ventilación mecánica, antibiótico profilaxis y surfactante. ¿Por qué se le da antibiótico profilaxis? Porque tiene una alta relación, una alta probabilidad de infectarse por E. coli. Displasia broncopulmonar, oxígeno si es que lo necesita, restricción de líquidos si es que lo necesita, no se le hace a todos los bebés, diuréticos si es que lo necesita, beta 2 agonistas si es que lo necesita. Acá, si el paciente responde a las medidas de restricción hídrica y diuréticos, al tener una displasia broncopulmonar se mantiene el tratamiento. Si yo a un paciente con displasia broncopulmonar restrinjo líquidos, doy diuréticos y sin embargo no tengo ningún beneficio, suspendo eso y sigo con la demás terapéutica. Profilaxis de sepsis neonatal precoz, administración de beta-lactámicos, ampicilina intraparto. Esta es la profilaxis intraparto contra estreptococo del grupo B. ¿Ya? Eso no lo hacemos en el país, pero se inicia 4 horas antes del trabajo de parto. Antibiótico de elección es ampicilina. ¿Qué infección connatal cursa con la tetrada de Sabin? Es la toxoplasmosis congénita. Manifestación más frecuente de la toxoplasmosis congénita es la corioretinitis. La triada de Hutchinson, que se da en sífilis tardía, o sea, mayor de los 2 años de edad, tiene como mnemotecnia: no ve, no oye, no habla. No ve porque puede tener una queratitis, no oye en relación a una hipoacusia y no habla en relación a alteraciones dentales. Clínica de la sífilis precoz: el pénfigo sifilítico, rinitis de características cero sanguinolenta. Esa es una de las más frecuentes que se va a dar, de las manifestaciones de sífilis precoz, o sea, en menos de 2 años de edad. La rinitis cero sanguinolenta en general en el recién nacido se va a presentar. Hepatoesplenomegalia, condilomas planos, lesiones óseas, la pseudoparálisis de Parrot, etc. La triada de Gregg, que se va a presentar en la rubiola congénita, le ponen como coco pero le dan 4 palabras, en realidad deberían ser 3. Cardiopatía,
La principal cardiopatía asociada a rubiola, ductus arterioso persistente. Anomalías oculares, catarata, glaucoma, retinitis en sal y pimienta, cabeza, microcefalia, oído, hipoacusia neurosensorial. Triada de Gregg es cardiopatía, anomalías oculares y hipoacusia neurosensorial. La más frecuente, la hipoacusia. Ausencia de eliminación de meconio a las 48 horas sin otras complicaciones, tapón meconial. Obstrucción intestinal por tapón de meconio, considerable ya un ilio meconial. Tratamiento del tapón meconial, enema de salino fisiológico, eso es lo que primero se hace. Luego hay otra literatura que dice con acetilcisteína o gastrografín diluido. En el caso del inio meconial, que es una situación de tapón meconial mayor compromiso del paciente, se utiliza enemas de gastrografín. Si este fracasa y hay un mayor grado de compromiso, se va a cirugía. Comenzamos con las preguntas. Una complicación de la fototerapia es deshidratación. Otra complicación que también es frecuente es el exantema post-fototerapia. ¿Ya? Otra complicación de la fototerapia, el síndrome del niño bronceado, cuando coloco a un paciente con ictericia colestásica a fototerapia. Neonato de 2 horas de vida, nacido por cesárea, que pesa 4,5 kilos, presenta diaforesis y convulsiones generalizadas. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Diazepam, fenitoína, dextrosa al 5%, fenobarbital 90 miligramos, dextrosa al 10%. La respuesta es dextrosa al 10% porque me están orientando en un chico que es macrosómico, me están diciendo que a las 2 horas, justo cuando hay una caída de la glucosa, está convulsionando y tiene otras manifestaciones glucopénicas, ¿no? O sea, todo en relación a una hipoglicemia. Dextrosa al 10% en bolo, 2 mililitros por kilo, o también 200 miligramos por kilo. Neonato de 12 días recibe lactancia materna exclusiva. Desde hace 5 días presenta coloración amarillenta de piel hasta abdomen. Ganancia de peso 300 gramos. Está bien. Sin otras evidencias patológicas. Bilirrubina indirecta 9 miligramos por decilitro. Hemoglobina normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Incompatibilidad ABO, isoinmunización RH, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esferocitosis hereditaria, ictericia por leche materna. La respuesta es ictericia por leche materna. ¿Ya? Si le pusieran ictericia fisiológica estarían en algo medio complicado, ¿no? La ictericia por leche materna o ictericia tardía, que se presenta a partir de la 2ª semana de nacido, es por algún componente de la leche materna. ¿Ya? Para el tratamiento del cuadro convulsivo en un neonato debe usarse fenobarbital. La dosis es 20 miligramos por kilo. Recién nacido con amputación de los dedos de la mano derecha y del pie izquierdo por bridas amnióticas. ¿Cómo se denomina a este defecto? Disrupción, displasia, hipoplasia, asociación, agenesia. Es disrupción. La disrupción es un defecto que se da cuando el órgano está formado intraútero y que por algún hecho, algún motivo, como el caso de las bridas amnióticas, se pierde el normal funcionamiento, el desarrollo de este órgano. El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial se relaciona más frecuentemente en el recién nacido con embarazo gemelar, retardo en el crecimiento intraútero, asfixia fetal, hijo de madre toxémica, prematuridad, asfixia fetal. Para que un neonato en el intraútero elimine meconio tiene que haber un evento hipóxico. ¿En qué porcentaje puede disminuir el peso de un recién nacido a término en la primera semana? 14, 16, 10, 12 o 18%. La respuesta es 10%. Pierde entre un 7 a un 10%.
en el recién nacido a término, el menor de 1.500 gramos puede perder hasta un 15% de peso en la primera semana. Recién nacido de 72 horas que presenta ictericia hasta el cuello, con niveles de bilirrubina de 8 miligramos por decilitro, en buen estado general, reflejos normales e hígado palpable a 2 centímetros del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Incompatibilidad BO, hepatitis viral, ictericia fisiológica, sepsis, incompatibilidad fetal RH, es ictericia fisiológica. El 50 o 80% de los recién nacidos a término va a tener ictericia. Si estamos hablando de prematuridad, casi un 100% de los recién nacidos prematuros presenta ictericia. La ictericia se va a dar cuando hay una hiperbilirrubinemia mayor a los 5 miligramos por decilitro, a diferencia de un adulto. ¿Y por qué el recién nacido hace mayor ictericia? Es porque tiene un mayor número de glóbulos rojos, ya que en el intraútero estaba en un medio hipóxico, tiene una menor sobrevida del glóbulo rojo. El glóbulo rojo de un adulto tiene un tiempo de vida media de 120 días. En un neonato a término de 80 a 100 días. Mientras más prematuro es, el glóbulo rojo tiene un menor tiempo de vida media. En prematuros extremos, promedio 50 días como tiempo de vida media del glóbulo rojo. Los eritrocitos envejecidos están en proceso de destrucción. Si el bebé tiene una ingesta oral disminuida y una escasa flora intestinal, se va a producir una mayor circulación enterohepática. Y este es el mecanismo por la que sucede la ictericia por lactancia materna. Esta es la diferencia: ictericia por lactancia materna o ictericia precoz en las primeras 2 semanas. Mala técnica de lactancia, el bebé lacta poco, el bebé baja mucho de peso y se produce este aumento de la circulación enterohepática por un retraso en la eliminación de meconio. Insuficiente funcionalidad hepática, presencia de sangrados y hematomas, tipo el cefalohematoma, y ausencia de placenta, que era la que hacía todo el metabolismo de la bilirrubina en el intraútero. Cuando hablamos de ictericia fisiológica, hay que diferenciarla de la ictericia patológica. La ictericia patológica es aquella que es la que se presenta en las primeras 24 horas de nacido. Si tiene una duración más allá de los 7 días en el neonato a término, o una duración más allá de los 14 días en el prematuro, una velocidad de ascenso, aumento de la bilirrubina sérica más allá de los 5 miligramos por decilitro día, o mayor de los 0,5 miligramos decilitro hora. Cuando tengo colestasis, una bilirrubina directa mayor de 2 miligramos por decilitro, o cuando la bilirrubina directa es más del 20% de la bilirrubina total. Si los valores en el atérmino, la bilirrubina es más de 15 miligramos por decilitro, y estamos hablando de ictericia patológica. Acá le pongo la ictericia fisiológica, tiene un pico en el atérmino entre el 3er y 4.º día. En el prematuro, el pico se da más tardíamente, entre el 5º, 6º, 7º día. Y la duración es mucho mayor en el prematuro, generalmente hasta el día 14. Más allá hay que pensar otras causas. En la profilaxis ocular del recién nacido se indica a corticoides, nafazolina, tobramicina, atropina, nitrato de plata. La respuesta es nitrato de plata. La solución de CREDE ya no está siendo usada. Ahora usamos terramicina en ungüento o eritromicina, que son los de elección. ¿Ya? Pero por descarte la única que nos quedaba era nitrato de plata. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la medida prioritaria en la atención inmediata del recién nacido? Ustedes van a ver algunas preguntas que solamente van a ser por descarte, ¿no? Me dan la respuesta: aspiración de secreciones y secado de piel, somatometría, aplicar credeo oftálmico, identificación, trasladarlo a una incubadora. En este caso la respuesta sería aspiración de secreciones y secado de piel. Más adelante vamos a ver una repetición de lo que es el RCP. Mucho más importante es darle calor al bebé y secar la piel antes que aspirar secreciones. El aspirado de secreciones al recién nacido solamente se hace si es que él requiere, si no, no está indicado a todos. Recién nacido de parto eutóxico con un peso al nacer de 4 kilos, al examen piel seca, descamativa, llanto ronco, macroglosia, abdomen distendido con hernia umbilical,
reflejos osteotendinosos disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipotiroidismo congénito. ¿Ya? Durante el tamizaje metabólico básico, a todo hipotiroidismo congénito entra ahí de cajón. ¿Y qué es lo que analiza el tamizaje metabólico básico? TSH. ¿Cuál de los siguientes criterios corresponde al test de Ballard? Irritabilidad refleja, ventana cuadrada, presencia de tirajes, aleteo nasal, frecuencia cardíaca. La respuesta es ventana cuadrada. El test de Ballard, que es el test de Dubowitz modificado, es algo más actual, mide lo que es madurez neuromuscular y madurez física. Tiene 6 criterios como madurez neuromuscular y otros 6 criterios como madurez física. Me sirve para valorar al prematuro desde unas 20 semanas, ¿ya? Y tiene otra característica que se evalúa más allá de las 24 horas de nacido para descartar cualquier alteración del parto que vaya a interferir sobre la madurez neuromuscular. Ejemplo, la anestesia. Si yo a una mamá que va a tener un prematuro le pongo una anestesia general, mínimo tengo que esperar 24 horas para hacer el test de Ballard. Tiene una probabilidad de error de más o menos 2 semanas. ¿Qué debe evaluarse cada 30 minutos en la exploración física del recién nacido en las primeras 2 horas después del nacimiento? Temperatura, pulso, conciencia, actividad, cianosis. Es cianosis. Recién nacido con síndrome Pató, ¿cuál es la anomalía cromosómica que se relaciona con esta patología? Trisomía 13. La trisomía 18 es el síndrome de Edwards. Síndrome de Pató se asocia a todo lo que son defectos de línea media, holoprosencefalia, puede tener onfalocele, una que otra cardiopatía. Una de las características del bebé con trisomía 18 o síndrome de Edwards son bebés que son prematuros, que tienen restricción de crecimiento intraútero, occipucio prominente, tiene la mano trisómica, tiene el pie en mecedora. ¿Cuál es la información que el médico debe brindar a la madre ante la presencia de una protrusión del pliegue vaginal como parche de piel en una recién nacida? Es que es completamente normal. Si un neonato presenta pliegues en toda la región plantar, el cartílago auricular rígido, nódulo mamario mayor de 7 milímetros, ¿a qué edad gestacional corresponde? 39 semanas. Acá les coloco el test de Asher, solo por pliegues plantares. Si el bebé tiene 1 o más en 1/3 anteriores al pie, estamos definiendo este bebé como prematuro. Si en el caso tiene pliegues plantares en 2/3 anteriores del pie, el bebé tiene 37 a 38 semanas. Cuando tiene pliegues plantares en toda la planta del pie, mayor de 39 semanas. Y hay otras características, ¿no? En este caso era que el cartílago auricular era grueso y rígido. Recién nacido de parto vaginal, peso al nacer 4 kilos, al examen clínico presenta deformación de la cabeza que se extiende más allá de las suturas craneales, deja fovea la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Caput sucedáneo. Es un edema del tejido celular subcutáneo. Aparece en el bebé desde el momento que nace. ¿Ya? Este es el que no respeta suturas. Recién nacido de parto vaginal con expulsivo de 90 minutos. Macrosómico, 4 kilos 200. Antecedente materno de 2 recién nacidos macrosómicos. Desde el segundo día de vida presenta una tumoración parietal derecha de 8 por 10 centímetros que no atraviesa la línea media, o sea, respeta suturas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cefalohematoma. Este no se presenta desde el nacimiento, se presenta más tardíamente, ¿ya? Y esto es una hemorragia subperióstica.
Acá les hago una diferencia. El caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo. Se inicia desde que el bebé nace, no respeta suturas, se resuelve en unos días, no más allá de una semana, y la piel alrededor está equimótica en algunos casos. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, se presenta horas después del parto, respeta suturas sí, y el hueso más frecuente afectado es el hueso parietal. Resolución entre 2 semanas o hasta los 3 meses y la piel suprayacente es normal. El cefalohematoma se puede asociar a ictericia, mayor grado de hiperbilirubinemia. En un 10 a un 15% se asocia a fractura lineal del cráneo. Recién nacido de parto distóxico, empodálico, que presenta menor movilidad del miembro superior izquierdo, al examen, hombro en aducción, brazo rotado internamente y codo en extensión con postura en propina de mesero, ¿cuál es la estructura nerviosa comprometida? Y la más frecuente es el plexo braquial. Recién nacido de 40 semanas, con peso de 3,6 kg, a las 12 horas presenta tumoración en cabeza en la zona parietal derecha que no cubre suturas ni fontanelas, blando y renitente, y en los días siguientes aumenta ligeramente de tamaño, no compromete el estado general del bebé. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cefalohematoma. Acá les una diferencia de lo que es las lesiones del plexo braquial entre la parálisis de Duchenne. Tiene una característica que afecta C5, C6, en algunos casos C4 como raíz nerviosa. Tipo de distocia, distocia de hombros. Actitud es una rotación interna, aducción, codo en extensión y pronación del antebrazo. ¿Ya? En esta posición estamos hablando de parálisis de Duchenne. Le hago un moro, va a tener un moro asimétrico, el reflejo palmar va a estar presente. El asa del nervio frénico está compuesta por C3, C4, C5. Si en el caso de acá afecta también el C4 y el C5, esta se va a asociar a una parálisis diafragmática. ¿Ya? Esta es mucho más frecuente, esta lesión del plexo braquial. La distocia de nalgas o la parálisis, lesión del plexo braquial inferior, la de Klumpke, afecta la raíz nerviosa C7, C8. Hay una deficiencia en lo que es el reflejo palmar ausente, tiene una mano caída, el moro es normal y se puede asociar al síndrome de Horner si es que afecta T1. Acá tienen la parálisis de Duchenne y tienen la parálisis de Klumpke. Recién nacido de 39 semanas, parto eutóxico con expulsivo prolongado, pesa 3,9 kg, talla 50, Apgar, 8 al minuto, presenta una tumoración blanda en parietal derecho, circunscrita al hueso parietal, que es el más frecuente, que se afecta, que al día siguiente aumentó de volumen. El diagnóstico más probable es cefalohematoma. Un recién nacido, después de ser evaluado al primer minuto de vida y recibir estimulación táctil, permanece con una frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, la conducta más adecuada a seguir es iniciar ventilación a presión positiva. Según la clasificación de la encefalopatía hipóxico-isquémica de Sarnat, un recién nacido letárgico con succión débil, pupilas mióticas y electroencefalograma con espigas honda, ¿a qué grado corresponde? Hay 3 grados, 1 leve, 2 moderada, 3 severa. En el grado 1 el bebé está alerta, en el grado 2 es como el ejemplo, el bebé está algo letárgico con succión débil. En el grado 3 el bebé está en estupor. ¿Ya? Entonces la respuesta sería grado 2. ¿Cuál es la relación compresión-respiración en la reanimación cardiopulmonar del neonato? Es 3:1. Por cada 3 compresiones, una ventilación a presión positiva. ¿Ya? Generalmente es 1 y 2 y 3, ventilo. Una compresión y 2 y 3, una ventilación. Ese es el ciclo. ¿Ya?
Acá les traigo lo que es el RCP, cada 5 años cambia. Esta es la del 2010. Vamos a ver más adelante algunos cambios que haya habido. ¿Qué bebés van a entrar al RCP neonatal? Lo primero que tienen que hacer, y cuando van a hacer un bebé, es hacerse estas 3 preguntas. ¿El bebé que van a hacer es a término o no? ¿El bebé respira o llora? ¿El bebé tiene buen tono muscular? Si estas respuestas son afirmativas, permanece con la mamá y se les da cuidados de rutina. Solo calor, porque el bebé tiene mayor probabilidad de perder calor. Se limpia la vía aérea solo si es necesario. No se aspira secreciones a todos. Se seca y se hace una evaluación continua. Si la respuesta es negativa, o sea, es prematuro, no respira, no llora, no tiene buen tono muscular, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasos iniciales: dar calor, limpiar la vía aérea si es necesario, acá casi siempre ya se hace necesario, secar y estimular, porque pueda la posibilidad que solamente esté en apnea primaria. Estimulan al bebé y respira. ¿Qué pasa si a pesar de darle calor, de limpiar la vía aérea, secar y estimular, el bebé a los 30 no responde? A los 30 segundos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Evaluar la frecuencia cardíaca y ver si respira o no. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, o no respira, o tiene una respiración jadeante y está en apnea, le doy ventilación a presión positiva. El ciclo de ventilación a presión positiva, el objetivo es tener 40 a 60 respiraciones en un minuto. ¿Cómo es esto? Va así: ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Esto es lo que se hace durante la ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 y el bebé respira pero con dificultad o tiene una cianosis persistente, se limpia la vía aérea, se monitoriza la saturación de oxígeno y se le coloca CPAP. CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Sigamos acá. ¿Qué pasa si el bebé le estoy dando ventilación a presión positiva? Acá ya comienzo a monitorizar la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno la monitorizo con un pulsoxímetro colocado en el área preductal. ¿Cuál es el área preductal? Brazo derecho. Si la frecuencia cardíaca es menos de 100, tengo que ver si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Esto es Mr. Sopa. ¿Qué cosa quiere decir Mr. Sopa? Si la máscara, ver la posición de la máscara, colocarla de manera adecuada. R de reubicación de la vía aérea. ¿Cuál es la posición que se requiere? Posición de olfateo. S de succión, o sea, aspiración de secreciones de la vía aérea, o de apertura de la boca, open mouth, la boca abierta. P de presión, de repente requiere más presión cuando le estoy dando ventilación a presión positiva para poder expandir el tórax. O A, alterne la vía aérea. Cuando me dicen alternar la vía aérea, significa colocar un tubo endotraqueal al bebé. Si yo ya hice las medidas correctivas, o sea, acá hice Mr. Sopa, y el bebé sigue mal con una frecuencia cardíaca menor a 60, ya tengo que haberlo intubado al bebé. En este caso, si está intubado, le estoy dando ventilación a presión positiva y está menor de 60, comienzo con las compresiones cardíacas, el masaje cardíaco, alternando con la ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca es menos de 60, a pesar de todo lo que estoy haciendo, uso medicamentos. El único medicamento indicado en el RCP neonatal es adrenalina. Si a pesar de todo eso sigue mal el bebé, considerar hipovolemia, neumotórax, y otro que se consideraría ahí es descartar hernia diafragmática. ¿Ya? Eso lo consideraron en la Academia Americana de Pediatría en el 2005, de ahí lo sacaron. Acá veamos los objetivos de la saturación de oxígeno.
Un bebé cuando nace no nace saturando 100%, comienza al minuto, satura 60-65% en área preductal, brazo derecho, a los 2 minutos 65-70, a los 3 70-75, a los 4 75-80, a los 5 80-85 y a los 10 minutos 85-95%. Una de las diferencias que hubo en el RCP del 2015 fue el manejo del recién nacido con líquido amniótico. En el 2010, al bebé que nacía con líquido amniótico se clasificaba: ¿este es un bebé recién nacido vigoroso o no vigoroso? ¿A quién se le consideraba vigoroso? El que tenía frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, si tenía buen esfuerzo respiratorio y si tenía buen tono muscular. Si el bebé me nacía no vigoroso, tenía que colocar con el laringoscopio, intubarlo, aspirar secreciones de la tráquea, sacar y volver a intubar si es que lo necesitaba. En el 2015, si el bebé me sale no vigoroso, le doy ventilación a presión positiva, un RCP tal igual a los otros. ¿Ya? Esa fue la diferencia. Otra de las diferencias en el RCP del 2015 es el clampeo tardío del cordón. ¿Ya? Eso es lo que se requiere en todos los recién nacidos. Mínimo 30 segundos de clampeo tardío del cordón. Mínimo. Otro es la monitorización de la temperatura. Una vez después de nacido se le toma la temperatura. Una temperatura mínima de 36.5 y ese es un indicador de calidad de la reanimación. Otra diferencia en el RCP del 2015 hasta la fecha es cómo monitorizo la frecuencia cardíaca. En el 2010 yo auscultaba en el área precordial durante 6 segundos los latidos del corazón del bebé y lo multiplicaba por 10 y decía tiene tantos latidos. Otra forma de monitorizar la frecuencia cardíaca en el recién nacido era tocar la base del cordón. Cuánto late el cordón durante 6 segundos y lo multiplicaba por 10. En el 2015 la diferencia es que nos piden que coloquemos un electrocardiograma de 3 derivadas y ver la frecuencia cardíaca. El mayor riesgo del recién nacido prematuro durante el periodo perinatal es que no tolera muy bien las maniobras de RCP, es por la poca vitalidad para soportar el proceso del parto, por su propia inmadurez. Recién nacido de 4 días por parto domiciliario que rechaza la lactancia, presenta vómitos desde hace 2 días, al examen físico está hipotérmico, temperatura 35,5, está taquipneico, frecuencia respiratoria 75, frecuencia cardíaca 160, está pálido, está con aleteo nasal, quejido, murmullo vesicular, pasa bien, pero con dificultad respiratoria, no estertores y distensión abdominal, el diagnóstico más probable por todo el compromiso sistémico que está teniendo es sepsis neonatal. ¿Cuál es el tratamiento empírico en la sepsis neonatal de inicio temprano o sepsis precoz, que se dice la sepsis que se da en los primeros 3 días de nacido? A eso se considera sepsis precoz o sepsis vertical. En alguna literatura van a encontrar también los primeros 5 días o los primeros 7 días. Como consenso quedamos los primeros 3 días. Es ampicilina más un aminoglucósido. Tengo la posibilidad que sea ampicilina amicacina o ampicilina gentamicina. Cuando decido que sea ampicilina gentamicina, cuando sospecho de listeria monocitógenes. Se ha visto en estudios in vitro, en estudios de laboratorio, que gentamicina le da un efecto sinérgico a la ampicilina contra listeria. Recién nacido de parto vaginal que en la primera hora de vida presenta taquipnia, politirajes y cianosis. Se evidencia un abdomen escafoide y a la auscultación ruidos intestinales en hemitórax izquierdo. Diagnóstico más probable, hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita más frecuente es la de Boch-Dalek, posterolateral, hasta un 85%, y la de Morgagni menos frecuente o hernia anterior. Ahora, la hernia, la más frecuente es la del lado izquierdo, ¿ya?
va hasta un 85% hernia diafragmática izquierda, 15% hernia diafragmática derecha, 1 a 2% se va a presentar hernia diafragmática bilateral. ¿Por qué fallecen los bebés con hernia diafragmática congénita? Hipertensión pulmonar. Recién nacido de 32 semanas por cesárea presenta dificultad respiratoria desde que nace. El diagnóstico más probable, una prematuridad de 32 semanas, enfermedad de membrana hialina. Recién nacido de madre con 32 semanas de gestación y sin control prenatal, que llegó al hospital en trabajo de parto, nació con severa dificultad respiratoria, siendo intubado durante la reanimación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de membrana hialina. Recién nacido de 33 semanas de edad gestacional, que a las 2 horas presenta frecuencia respiratoria de 70, frecuencia cardíaca de 148, cianosis, quejido, retracción intercostal y subcostal, una radiografía casi patognomónica, con granulación reticular fina, con aspecto en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, que tiene broncograma aéreo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Membrana hialina. Así les va a venir. El fracaso en la reanimación cardiopulmonar de un recién nacido prematuro tiene como principal causa el siguiente factor: debilidad de pared costal, diafragma inmaduro, bajos niveles de surfactante, hipotermia o hiperglicemia. Es por descarte, bajos niveles de surfactante. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de membrana hialina? La deficiencia de surfactante. ¿Por qué? Porque los neumocitos tipo 2 no tienen una adecuada producción. ¿Cuál es la etiología más frecuente de neumonía neonatal? Estreptococo del grupo B. Otra vez les repito, un diagnóstico diferencial de enfermedad de membrana hialina es la neumonía por estreptococo del grupo B. Ante un recién nacido post-término que nace bañado en meconio y recibe ventilación a presión positiva, ¿cuál es la complicación más frecuente que puede presentar? Neumotórax, hidrotórax, atelectasia, derrame pleural, hemotórax, neumotórax. Una de las causas por las que fallece un bebé con síndrome de aspiración meconial es también la hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el signo indicativo de cirugía en enterocolitis necrotizante? Neumoperitoneo, edema interasas, dilatación intestinal, vaciamiento gástrico retardado, signo de la doble burbuja es neumoperitoneo. Tenemos la clasificación de NEC, que se llama clasificación de Bell. Tenemos la grado 1, que es sospecha de NEC. En este caso de sospecha de NEC, tengo que diferenciarlo de un ilio séptico, un ilio metabólico, etc. La grado 2 ya es una enterocolitis confirmada. En este caso, en la radiografía ya aparece el signo patognomónico, que es la neumatosis intestinal. Otra de las características en NEC confirmada en grado 2 es la alteración en las pruebas de laboratorio. La triada que se presenta en NEC es trombocitopenia por consumo, acidosis metabólica e hiponatremia. Y la grado 3, y estamos hablando de una enterocolitis necrotizante avanzada, ya sea una ascitis o ya sea una perforación intestinal. ¿Cuál es el signo radiográfico característico de la obstrucción duodenal en recién nacidos? Signo de la doble burbuja. ¿A qué trisomía se asocia más la atresia duodenal? Niños con síndrome Down. Neonato de 14 días con ictericia, acolia, orina oscura y hepatomegalia. El diagnóstico más probable: atresia de vías biliares. La sospecha siempre va a estar cuando en un neonato más allá de las 12 semanas tiene ictericia. Segundo, una ictericia predominio colestásico asociado a acolia y a coluria.
tienen hasta los 30 a 45 días para hacer la cirugía paliativa, una derivación, que es la cirugía de Kasai. Atresia de vías biliares es una de las principales indicaciones de trasplante hepático. Lactante de 3 semanas de vida, primogénito, presenta vómitos no biliosos que aumentaron progresivamente, haciéndose más frecuente y en proyectil. Al examen, una onda peristáltica que se proyecta del epigastrio al mesogastrio, tumoración pequeña, palpable en cuadrante superior derecho, oliva pilórica. En la radiografía simple de abdomen, burbuja de gas en el estómago. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estenosis hipertrófica del píloro. ¿Quién lo confirma? La ecografía, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La piloromiotomía de Ramstein. Laboratorio más frecuente, alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalémica. ¿Cuál es el nivel de bilirrubina indirecta en miligramos por decilitro en un neonato con ictericia que llega hasta la planta de los pies? 20. Esta se llama escala de Kramer. Hasta el cuello 5, tórax 10, casi hasta los muslos 15, plantas y palmas 20. Neonato con antecedente de asfixia severa al nacer, recibe lactancia materna, que presenta vómitos, distensión abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos. ¿Qué espera encontrar en la radiografía simple de abdomen? Neumatosis intestinal. La enterocolitis necrotizante en el prematuro se presenta generalmente a partir de la 2ª semana de vida. El principal factor de riesgo para enterocolitis en el prematuro es su inmadurez intestinal. La enterocolitis que se presenta en la primera semana generalmente es en el atérmino por causas de insuficiencia vascular, ejemplo, asfixia o alguna otra cardiopatía. En la primera semana en el atérmino. Recién nacido por cesárea con antecedentes de preeclampsia materna, 3 horas después presenta dificultad respiratoria. Vómitos, al examen físico frecuencia respiratoria de 70, cianosis distal sin soplo cardíaco, murmullo vesicular, sin alteraciones, hematocrito 69 y hemoglucotest de 45. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Policitemia sintomática, ¿no? La policitemia, cuando tengo un hematocrito venoso central mayor de 65%. ¿Ya? La policitemia se asocia a alteraciones metabólicas como hipoglicemia. En este caso tiene un hemoglucotest de 45, que es límite. Ustedes van a encontrar valores de hipoglicemia menor de 40, otra literatura le dice menor de 50, etc. ¿Ya? Pero la que tomamos es valor menos de 45 en las primeras 48 horas. Hipoglicemia, el valor de glucosa de seguridad pasada las 48 horas son los 60 miligramos por decilitro. ¿Ya? No es que yo a un neonato que tiene 5 días, que tiene 50 de hemoglucotest, yo me voy a sentir tranquilo. No, cuando pasan las 48 horas de nacidos, mi nivel inferior se considera 60. La policitemia sintomática a nivel respiratorio puede, por hipertensión pulmonar secundaria a la hiperviscosidad, va a generar dificultad respiratoria. A nivel neurológico, el bebé va a estar somnoliento, va a estar menos reactivo. ¿Por qué? Porque hay un menor flujo sanguíneo por la hiperviscosidad a nivel del sistema nervioso central. Recién nacido que presenta vómitos biliosos y distensión abdominal progresiva, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Atresia intestinal, hipertrofia pilórica, vólvulo intestino medio, ilio por meconio, NEC, atresia intestinal. Recién nacido de 5 horas con un peso de 2,5 kilos y tiene una glucosa de 24, el tratamiento inicial es administración endovenosa de dextrosa al 10% a 2 mililitros por kilo o también 200 miligramos por kilo. ¿Cuáles son los agentes infecciosos que causan con más frecuencia oftalmia neonatal severa? La respuesta es Neisseria y Clamidia trachomatis. ¿Cuál de las siguientes entidades presenta bilirrubina directa elevada en neonatos? Tenemos citomegalovirus por un daño directo a nivel del hepatocito.
Hipotiroidismo, no. El hipotiroidismo tiene una característica que presenta una ictericia prolongada, generalmente dura más de 21 días y es una ictericia mixta. En general hay una deficiencia en la conjugación a nivel hepático. Esferocitosis, como ya lo saben, una hiperbilirubinemia indirecta, lactancia materna también, incompatibilidad BO también, hiperbilirubinemia indirecta. Acá les traigo un pequeño resumen de las conjuntivitis. Tenemos tres en general, la conjuntivitis química y de los dos gérmenes más frecuentes, gonocócica y clamidia. La conjuntivitis química se va por la solución de CRE por el nitrato de plata. Es muy importante el tiempo de presentación. Conjuntivitis química, primeras 24 a 36 horas de nacido. La conjuntivitis gonocócica por Neisseria gonorrhoeae es la más agresiva, se va a dar entre el segundo al séptimo día de nacido. Clamidia, conjuntivitis por clamidia o clamidia y generado por clamidia trachomatis es la más frecuente entre el quinto al 14º día de nacido. Si esta conjuntivitis por clamidia se presenta en esa fecha y el bebé también tiene dificultad respiratoria y tengo un cuadro de neumonía, la neumonía va a estar asociada a la clamidia, neumonía por inclusión. El signo de la doble burbuja se presenta en atresia duodenal. Recién nacido, que se detecta a las 6 horas luego de haber nacido, la presencia de párpados edematizados, conjuntivas congestivas y secreción ocular clara, diagnóstico conjuntivitis. Por el tiempo de presentación podemos decir que es una conjuntivitis química en las primeras 24 a 36 horas. ¿Qué patología se asocia a hipoglicemia neonatal? Anemia materna, madre con diagnóstico de tuberculosis, RCU, recién nacido postérmino, NEC. RCU. Cabe la posibilidad de hipoglicemia por aumento en el consumo de glucosa que se da en el hijo de madre diabética por un hiperinsulinismo transitorio, o las otras causas de hipoglicemia por una deficiencia en el reservorio de glucógeno. El bebé con RCU, como ustedes saben, el RCU asimétrico, que es uno de los más frecuentes, tiene un perímetro abdominal disminuido, el hígado es mucho más pequeño, que es el principal reservorio de glucógeno. También quienes tienen esta causa de hipoglicemia por deficiencia en el reservorio son los prematuros. ¿Cuál de las siguientes se asocia a una restricción del crecimiento intraútero, diabetes materna, tabaquismo, embarazo postérmino, presentación podálica, gestante añosa? Tabaquismo. El tabaquismo va a generar una insuficiencia uteroplacentaria. En el caso de la diabetes gestacional es la que se asocia al niño macrosómico, ¿no? por un hiperinsulinismo. Pero si yo tengo una mamá que trae una diabetes ya desde atrás, antes del embarazo, también se puede asociar a restricción del crecimiento intraútero. ¿Por qué? Por una patología vascular, insuficiencia uteroplacentaria. Nace en un hospital de Cusco un neonato a término por parto eutóxico con antecedente de madre febril, sedimento de orina patológica, Apgar 8 al minuto, 9 a los 5 minutos. Dentro de las primeras 12 horas inicia dificultad respiratoria y mala succión. El diagnóstico más probable, uno, es neumonía, germen más frecuente, E. coli. Durante la reanimación neonatal, ¿qué parámetros deben ser evaluados? Yo comienzo a reanimar al bebé y decir que estoy haciéndolo bien o no, me basaba en la frecuencia cardíaca y la respiración. ¿Qué cosa es lo principal que yo debo hacer durante el RCP neonatal? Es la ventilación. ¿Ya? Esa es la maniobra principal. Recién nacido, de madre de 42 años, al examen cara y occipucio planos, hendidura palpebral hacia arriba y afuera, boca pequeña, lengua grande y protruida, implantación baja de orejas, manos toscas, dedos gordos, clinodactilia en el quinto dedo de ambas manos. A nivel cardiovascular, soplo sistólico, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y tiene línea simiana, que se presenta en el 10 a 40%, y por ahí que tiene una atresia duodenal, síndrome Down. La línea simiana solamente se puede presentar en un 10 a un 40%, no se presenta en todos.
recién nacido de 48 horas que presenta hipoactividad, polimnia y plétora, edad gestacional de 40 semanas por capurro, madre con preeclampsia leve, laboratorio, hemograma normal, hematocrito 70, glucosa 55. ¿Cuál es el diagnóstico? Ha habido un error en la respuesta. La respuesta es policitemia, ¿ya? Es la C. La policitemia va a generar todo su evento patológico por la hiperviscosidad que esta genera. Eso es todo, mucha suerte en el examen, que le vaya muy bien.